Hola, hola, buenas noches en otro capítulo más de este podcast Información que cura. Esta noche de domingo vamos a abordar temas macroeconómicos en México y cuál es el papel de nearshoring como una oportunidad estratégica en nuestro país. El principal propósito de este podcast será analizar con datos basados en el Banco de México y de INEGI cómo se van comportando las diferentes variables de la economía mexicana en los últimos 5 años y qué implicación tienen estas para la competitividad del país. Las preguntas que se responden son cómo México aprovecha el nearshoring a través de inversión, qué políticas económicas ha aplicado y con qué resultados, y cuáles son las tendencias de su estructura económica. El tema es relevante porque el nearshoring y las variables macroeconómicas definen el futuro del comercio exterior y de la operación aduanera en nuestro país. México aprovecha tendencias globales de nearshoring gracias a su cercanía geográfica con Estados Unidos y al Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Y una base manufacturera consolidada principalmente con Estados Unidos y nuestros estados de la frontera norte. El resultado más visible es la IED récord de 40.871 millones de dólares tan solo en 2025, que fortalece parques industriales, corredores logísticos y el régimen IMEX de manufacturas para la exportación. Y nada mejor que una IMEX para ejemplificar el nearshoring. Sin embargo, consolidarse como destino estratégico dentro de las cadenas globales de suministro implica retos muy importantes. No nace solo de la idea de hoy me gustaría producir en México, vámonos. No. En lo económico y en lo logístico se requiere infraestructura de transporte, energía suficiente y disponibilidad de agua. En lo regulatorio y aduanero es indispensable modernizar y agilizar los despachos, homologar criterios de valoración aduanera y reforzar la certeza jurídica y la seguridad en las cadenas. Estos factores determinan si la inversión anunciada se traduce efectivamente en operación. Y a lo largo de los últimos años hemos visto ejemplos claros de esto que menciono. Por ejemplo, los proyectos fallidos de plantas que se han querido venir a establecer en nuestro país y cómo las zonas aledañas a donde se van a construir grandes plantas hacen manifestaciones, todos los pobladores, precisamente por el consumo de agua que va a requerir X o Y planta. Un ejemplo muy claro fue la planta de Tesla que se anunció con bombo y platillo y no terminó consolidándose. Otro de los ejemplos que podemos tener es la agilización de los despachos aduaneros para la exportación. Y en esto podemos poner un ejemplo muy claro en todas las empresas manufactureras de la frontera norte y cómo la cercanía con Estados Unidos y que las principales exportaciones van para Estados Unidos generan políticas transfronterizas entre ambos países, como puede ser el despacho conjunto. ¿A qué me refiero con el despacho conjunto? Que en el momento que se hace el despacho de importación, en el mismo momento se hace el despacho de exportación entre ambas aduanas, ¿vale? Si en alguna de las aduanas tocó rojo, ese mismo rojo ya aplica para la otra aduana. ¿Qué va a proceder con esto? ¿Qué beneficios nos va a dar? Simplificar procesos y ahorrar tiempos de despacho. A su vez,
eso se va a traducir en costos logísticos, costos de producción, costos de posicionamiento en el mercado. Todo se traduce en dinero al final del día. Reforzar la certeza jurídica. Aquí tenemos un ejemplo bien claro, sobre todo cuando se dio la reforma judicial, cómo hubo una expectativa, una incertidumbre, que hasta la fecha la hay, en todos los inversionistas extranjeros que están posicionados en México o que están fabricando en México o que están generando empleos en México. ¿Por qué? Porque ya no tiene esa autonomía el sistema de justicia, porque ya no hay ese plan carrera para todos los jueces que hoy se encargan de decidir, ¿no? Ya todo está muy manoseado y la falta de esa certeza jurídica a los inversionistas obviamente impacta de sobremanera en todas las inversiones y en el nearshoring en nuestro país. Entre las políticas recientes podemos destacar la política monetaria del Banco de México, orientada a llevar la inflación a la meta del 3%, y estrategias de política industrial y de fomento al nearshoring, que buscan atraer inversión y desarrollar proveeduría nacional. Comparando resultados, la inflación se redujo en niveles cercanos al 8%, en 2022 a 3.1% y en 2026. El empleo formal se mantiene con desocupación baja. La productividad sigue siendo un reto estructural. Las expectativas de mercado son cautas por el bajo crecimiento que tenemos en el país y las tendencias globales de regionalización favorecen a México, aunque lo exponen a la volatilidad de la política comercial internacional y de la política interna de México. Eso es un hecho. O sea, este podcast es completamente apartidista, pero sí es un hecho que nuestra política de izquierda no está dando mucha certeza ni seguridad a los mercados. Con base en información del Banco de México y del INEGI, los últimos 5 años muestran una economía de crecimiento moderado, con inflación que regresó a la meta, un desempleo históricamente bajo, una balanza comercial que cerró 2025 con un ligero superávit y una IE de récord, impulsada por el nearshoring. La principal tendencia que se observa en la estructura económica es una recomposición hacia la manufactura de exportación y los servicios logísticos ligados a las cadenas globales de suministro, concentradas principalmente en el norte y el Bajío, que es donde está nuestra principal industria manufacturera de exportación. Esto refleja una oportunidad clara: captar inversión y empleo formal por por la relocalización, pero también desafíos: cuellos de botella en energía, agua, infraestructura, la necesidad de fortalecer la capacidad aduanera, principalmente en el Bajío, donde no se da tanto, y el riesgo de depender excesivamente del mercado estadounidense. Y actualmente lo estamos viendo. O sea, Estados Unidos, para hacer cualquier presión política, mete de por medio al TEMEC, ¿vale? Lo que nos vuelve a reafirmar que seguimos dependiendo muchísimo del mercado estadounidense. Para el comercio exterior, la lectura es que el volumen y la complejidad de las operaciones aduaneras seguirán creciendo, lo que exige profesionalización y modernización al despacho. Actualmente las aduanas sí trabajan mucho en la modernización, tienen muchas ideas, pero
lamentablemente nos atoramos en la parte burocrática. Urge una reorganización aduanera, urge meter nuevas tecnologías a las aduanas. Estamos con tecnologías muy básicas que ya no van de acuerdo a lo que exige el mercado, que ya no van con las tecnologías globales que actualmente tenemos. Un tema para pensar en esta ocasión, yo lo enfoqué al área de comercio exterior y aduanas por ser mi área de especialidad, pero como estas lo podemos enfocar a diferentes giros. Se los dejo de tarea. Buenas noches.